Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Imputación objetiva en la participación y tentativa culposa, última obra que esta mañana nos presenta el profesor doctor Carlos Daza Gómez, para quien pido un fuerte aplauso. Para celebrar este acto nos acompañan distinguidos juristas que tengo el agrado de presentarles esta mañana. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido PRD. Doctor Miguel Ángel Aguilar, magistrado del Circuito del Poder Judicial de la Federación. Doctor Alberto Nava Garcés, titular de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También tenemos el agrado de presentar a la doctora Nieves Sanz Mula, profesora de la Universidad de Salamanca, España. Y por supuesto, al autor de la obra que hoy nos convoca, doctor Carlos Daza Gómez. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes y a los medios de comunicación, a todas las personas que nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas y bienvenidos todos al Senado de la República. A continuación, para iniciar esta presentación, tendremos las palabras del magistrado Miguel Ángel Aguilar, quien será el primer interventor de esta presentación. Muy buenos días. Aprecio y saludo a los integrantes del foro de presentación, al doctor Mancera, doctor Nava, a la doctora Sanz y desde luego a quien hace posible que nos encontremos presentes en esta mañana. En las formas imperfectas de ejecución de los tipos de peligro abstracto, sí procede la culpa, toda vez que incumplir con lo que la norma ordena, siendo previsible, y que con esto se ponga en peligro un bien jurídico tutelado, configura desde un ámbito normativo plenamente los tipos de peligro abstracto. La postura personal, conclusión del capítulo, conclusión de la obra de nuestro autor. Traté de hacer una reflexión. Si este lenguaje fuese coloquial, entendible y comprensible en la estructura de una sociedad. Si estas palabras, Carlos, las comprendiera toda una sociedad mexicana, todo un pueblo mexicano, y definitivamente creo que no. Son palabras científicas, acuñadas en una experiencia, en un largo estudio. Pero para ellos no está dirigida esta obra. Está dirigida para aquellos quienes han dedicado su vida al derecho penal como la posibilidad de eficientizar problemáticas jurídicas, problemáticas sociales. Me ha cuestionado acerca de el por qué estudié Derecho y por qué fui a una escuela, a una facultad de Derecho. Y estoy cierto ahora, después de más de 45 años de haber ingresado a la Facultad de Derecho, que lo que busqué y lo que encontré es un método, la hermenéutica, aquella ciencia que me permite desentrañar el contenido de las normas jurídicas, pero no lo que yo creo,
lo que yo siento, lo que yo estimo, lo que me dicen que es, sino su real y verdadero sentido de la norma jurídica. Teleológicamente, lo que el legislador ha expresado en su sentir acerca de esa norma. Pero sobre todo, aquellos teóricos, aquellos científicos que le han dado un contenido y un valor a esa norma jurídica. Por ello, hablar de imputación objetiva en la participación y tentativa culposa, la obra que hoy presentamos en este lugar, implica, desde luego, tener conocimientos estructurales y definitivos acerca de los principios, doctrinas y teorías de qué es imputación objetiva. Hoy, esta semana, estamos viviendo el cuestionamiento en el foro jurídico de una imputación objetiva bajo un delito de comisión por omisión al incumplir deberes de cuidado, en observar el hacer que emana de las propias normas para atribuir un resultado material. Qué interesante poderlo analizar así, lo que los periódicos están ocupando todos estos días respecto a la participación de una persona en las estructuras sociales. Que la participación no necesariamente debe de ser aquel a quien se le atribuye el hecho concreto por haberlo realizado materialmente. El doctor habla de los intelectuales, materiales, coautores, mediatos, instigadores, cómplices, encubridores y los responsables correspectivos o participación múltiple. Decanta en la participación colectiva, de la coautoría, para tratar de darnos una serie de ejemplos. ¿Y qué es la tentativa? Pero aún más, la tentativa culposa a la que se refiere en la última parte de su obra. Este conocimiento no tendría ninguna utilidad si no incidiera en la práctica. Y lo que se pretende, como justificación de la obra, es que haya una práctica socialmente útil para poder resolver esa problemática jurídico y social que acontece. Por eso nos hace una relación estructural. La imputación objetiva, delitos culposos tentados, autoría y participación, su vinculación teórica y práctica. Decanta a partir de algunos ejemplos. El joven que no sabe conducir, pero que de alguna forma es instigado por otro, o de motu propio conduce un vehículo en el que ocasiona lesiones y muerte. Los médicos, respecto a una madre y el producto que la madre tiene de carácter tentado. El franelero, aquella persona que hace referencia respecto al que no advierte del peligro al conductor de un vehículo y prive de la vida a un niño. Y la mujer hermosa que se constituye en un inductor. Los cuestionamientos. ¿Puede existir coautoría culposa? ¿Existe la participación culposa? Respuesta inicial. Ello debe ser regulado legislativamente. El trabajo justifica, dice en su obra, la factibilidad de la regulación normativa, tentativa, más coautoría y participación culposa. Y así empieza a desarrollar su obra a través de los diversos capítulos. Analiza la tipicidad, analiza la autoría, la participación y analiza las formas culposas. ¿Cuántos aconteceres podemos advertir hoy en día en nuestro propio hacer? ¿Cuántos cuestionamientos podría tener la política criminal para decantar conductas que socialmente empiezan a ser reprochables? Hemos podido advertir que hasta la Suprema Corte de Justicia han llegado casos paradigmáticos como la muerte en aquel lugar de New Divans, o algunos otros factores que se han tratado de establecer estructuralmente y que hoy en día se ponderan en los tribunales
acerca de funcionarios públicos que si directamente no han realizado la conducta, se les puede atribuir, más allá de un causalismo, un finalismo, objetivamente, por incumplir deberes jurídicos, por ser omisivos de esos deberes jurídicos que las normas, los contratos o los actuares precedentes les señalan. Hay conductas de acción y de omisión simple, omisión impropia. Dejar de hacer lo que la norma señala no implica que tú hayas ocasionado la muerte, pero te la voy a atribuir a ti, el resultado. Si bien es cierto, tú no obtuviste directamente esos beneficios, con tu omisión ocasionaste los quebrantos que otros obtuvieron en su propio provecho. Abrir el juego bajo una obra de esta naturaleza, en donde él emplea la hermenéutica científica y no tan solo explica la norma, sino propone una norma para tratar de eficientizar una sociedad democrática en un derecho justo, tendrá que implicar un diálogo en esta obra, abrirla, leerla y, como el autor lo señala, que su provocación sea un diálogo, pero para sustentar ya no más la impunidad en este país. Muchas gracias por permitirme presentar esta obra. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Miguel Ángel Aguilar. Enseguida escucharemos la participación de la doctora Nieves Sanz Mula. Muchísimas gracias, muy buenos días. Digamos que mi presencia hoy aquí es como una especie de resultado de un secuestro internacional impune por haber sido consentido, porque yo hasta ayer por la noche no sabía que iba a participar aquí. Por tanto, no les voy a hablar del libro, sino que les voy a hablar desde mi posición de amiga internacional incondicional de mi querido Carlos Daza, al que conozco desde 1997, cuando, junto con otro chamaco, Miguel Mancera, se fueron los dos juntos con otra delegación mexicana a hacer uno de nuestros cursos de especialización en Derecho, experiencia que parece ser les gustó porque repitieron al año siguiente, ¿verdad? Y bueno, y en el caso de Carlos, pues es muy común y muy habitual su presencia en la Universidad de Salamanca, porque si algo caracteriza al profesor Carlos Daza es su visión internacional del derecho, de la colaboración académica, que hace que obviamente sus conocimientos sean mucho más ricos y también nos enriquecemos todos aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar con él. A Carlos y a mí nos une, pues bueno, el amor por el derecho penal. Yo soy profesora de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Ya estoy captando alumnas próximas, ¿verdad, Monse? Que ya ha dicho que va a ir a estudiar a la Universidad de Salamanca y que además quiere estudiar Derecho Penal. Y bueno, saber que hay motivaciones tan tempranas para continuar con una disciplina que hay que reconocerlo, es muy bonita. Es una disciplina preciosa. Normalmente la que más gusta en la carrera de Derecho. Otra cuestión es que haya otras disciplinas que al menos en España den mucho más dinero y que haga que al final la gente se especialice más en el derecho mercantil, en el derecho administrativo o en el derecho civil. Pero desde luego el derecho penal acompaña a la realidad, hay que conocerlo y qué mejor que con obras como esta. Y si les aseguro que la obra es magnífica, escuchen al profesor Carlos Daza, porque es una de las pocas personas que es capaz de hacer divertida la teoría del delito. Porque hay que reconocer, la teoría del delito es indispensable, es una ciencia muy depurada y muy elaborada, pero es muy compleja. Entonces, que alguien te lo cuente y salgas con un regusto de haber aprendido mucho y encima habértelo pasado bien, pues ese es el gran mérito que tiene el buen docente. El buen docente no es el que habla, el que sabe mucho, es el que lo cuenta muy bien.
el que te da la sensación de haber aprendido mucho en poco tiempo y, como decíamos, además con el regusto de haberte divertido, y creo que esa cualidad sin duda la tiene Carlos, al que he tenido ya ocasión de escuchar muchas veces y espero escuchar muchísimas más. Como decía nuestra presentadora maravillosa, el profesor universitario tiene que estar actualizado, tiene que leer y tiene que escribir, porque es la única manera de poder seguir contribuyendo a la ciencia y seguir contribuyendo a esta disciplina que a todos nos une, que es el derecho penal. Y hasta tal punto es la ambición por parte de mi amigo Carlos, que va a hacer una nueva tesis doctoral, ¿verdad, Carlos? Esta vez por la Universidad de Salamanca, y yo tendré el honor de ser su directora de tesis, porque yo quiero ser también doctora por la universidad, por la UNAM, y él será mi director de tesis. Esto es el reflejo de lo bonito que es seguir aprendiendo y hacerlo por puro gusto, por puro sentido de la obligación de enriquecerte y hacérselo pasar y transmitir a tus alumnos, que al fin y al cabo no se trata de verdad a estas alturas de la vida de hablar raro para que parezca que sabes mucho, se trata de hablar sencillo, directo y claro para que el mensaje llegue, porque si no, de otro modo, al final la opinión la manipulan aquellos que no tienen ni idea, pero que lo cuentan en un mensaje que la gente es capaz de entender. Y yo creo que los juristas tenemos que salir ya de ese campo de ciencia o de lenguaje muy complejo, muy complicado, muy erudito, que sí, que parecerá que sabemos mucho, pero que no lanza el mensaje que nosotros tenemos que lanzar. Y ahora mismo la academia tenemos que ser ese muro de contención de todos esos planteamientos xenófobos, homófobos y machistas que nos hacen pensar en tiempos que no fueron mejores. Y somos los que tenemos que hacer ese punto de vista crítico, y lo hacemos a través de obras científicas, pero también de nuestros discursos, de nuestras clases y de las muchas oportunidades que tenemos de hablar en público y, por tanto, de hacer a la gente pensar, que para eso estamos, para eso nos pagan, ¿no? Bueno, no es cuestión de extenderme más, simplemente decir que para mí, Carlos, como siempre, es un honor. Cuando tú dices ven, lo dejo todo. Y hay un dicho en Salamanca que dice lo que natura non dá, salmántica non presta. Tanto Miguel como Carlos lo llevaban ya en los genes, pero bueno, en algo habremos colaborado y, por supuesto, Salamanca les espera y os espera a todos vosotros. Tenemos 800 años de experiencia, algo podremos contaros y al mismo tiempo aprovecharemos para aprender de todos vosotros. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por sus extraordinarias palabras. Es un verdadero honor y placer tenerla aquí con nosotros. Ahora es el turno del titular de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor Alberto Nava Garcés. Buenos días. Es un honor para mí presentarme en este lugar. Muchas gracias por la invitación, senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, doctor Daza. Y es un honor platicar junto con el magistrado Miguel Ángel Aguilar y la doctora Nieves Sanz Mulas. Creo que es un evento inigualable y, pues, de alguna manera a mí me toca hacer la página agria del tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que hablar en qué contexto se da la investigación, cuáles son los retos que tiene que hacer el investigador, el autor de este tipo de libros. Y pues, como les decía, me congratulo de poder presentar el libro porque finalmente se trata de una obra producto de la generosidad. ¿Por qué? Porque se trata de horas robadas a la familia, de horas robadas al sueño. Finalmente, un autor como el doctor Carlos Daza, que ya tiene una obra consolidada, que nos regale un libro más, verdaderamente es algo que aplaudimos a los que nos gusta el derecho penal sobre todo. En particular, como les decía, pues se trata de un acto no nada más generoso, sino además un acto solitario. La investigación en México sí ha tenido un alto problema precisamente para desarrollarse, es el hecho de que
nuestras generaciones anteriores tenían que salir del juzgado y escribir un libro, salir del despacho y escribir un libro. Nuestra dogmática le ha faltado precisamente ese esfuerzo de conjunto para poder salir adelante. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, y es por lo que aplaudo obras como esta, que pues son realmente una joya en el desierto. Nuestra dogmática avanza muy lentamente en México. Curiosamente, lo que para los alemanes es doctrina, en México lo vivimos, ¿sí? O sea, todo lo que ellos ejemplifican y se pelean por tener un ejemplo y se abstraen, nosotros los vivimos apenas saliendo a las calles de la ciudad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un derecho penal un poco más rico, más vívido y muy necesitado de encontrar soluciones. Por otro lado, pues obviamente, como lo decía el magistrado Miguel Ángel Aguilar, pues estamos ante una obra muy actual. ¿Por qué? Porque precisamente una de las inquietudes que ha tenido el doctor Carlos Daza, yo creo que poco más de 20 o 30 años estaríamos hablando de esto, es que pues rompió con un cascarón. Todos nuestros maestros eran causalistas neoclásicos, solo había por ahí alguna sombra de finalismo, pero sin mayor fuerza, y vino precisamente el doctor Daza a tratar de estirar esa liga, de estirar ese pensamiento. ¿Qué lo movió a romper con el causalismo neoclásico? No lo sé. Alguna vez tuvimos una entrevista muy larga y creo que son de las cosas que se nos quedaron en el tintero, porque su inquietud, su motor personal, no nada más lo llevó a buscar algo más que comenzaba con artículos como El finalismo hoy, con el funcionalismo hoy, y que siempre ha buscado otro tipo de fronteras. Este libro, de hecho, es la más lejana frontera que tenemos respecto de la dogmática como tal. Pero es una voz en el desierto en ese sentido, porque pocos han jalado en este mismo contexto. Uno de los grandes problemas, como les decía en la investigación, es que a veces encontramos en los investigadores mezquindad, en donde no reconocemos el trabajo de los demás, en donde no reconocemos el trabajo de la propia escuela que se va generando y no generamos una escuela propia, a pesar de tener el material y autores como este. A mí, dentro de la entrevista, recuerdo muy bien, como si lo hubiera vivido, como si lo estuviera viendo, sus manos congeladas en Salamanca, en nuestra querida Salamanca, mientras escribía los principios de su teoría general del delito, que es una obra luminosa y que, pues obviamente, es parte de nuestros clásicos de hoy por hoy. ¿Qué tan novedosa es? Basta irse a la página 285, donde cita una jurisprudencia que parece vislumbrar casos que vemos esta semana. Se dice que existe coautoría por omisión cuando el colaborador que incurrió en ella es garante de la evitación de la situación de peligro creada por otros colaboradores, mediante un hacer activo. En ese sentido, poco a poco vamos a darnos cuenta que este libro, más allá de su título, tiene más soluciones de las cuestiones que plantea. Tiene un marco referencial verdaderamente envidiable, que habla precisamente de un trabajo serio que le valió precisamente el doctorado en Sevilla. Como les decía, la dogmática en México ha avanzado a pasos muy lentos en los últimos años. Tenemos muy pocos representantes y pocas veces encontramos precisamente quien siga los pasos de otro autor mexicano. Es importante regresar y expresarlo en este tipo de presentaciones, porque es tiempo de volver a este tipo de lecturas y no dejarlas nada más en el tintero o en el librero en este caso. Dice Posner en una discusión respecto de el sentido de estos libros, que muchas veces nos ocurre cuando practicamos el derecho, cuando lo queremos llevar al litigio, le queremos dar grandes lecciones a los jueces, a los magistrados, pero realmente el momento ya es tardío. Dice Posner, hay dos razones por las cuales las críticas académicas no influyen demasiado en el comportamiento judicial. Una es que aunque de hecho los jueces están preocupados por hacer y que los demás, por ejemplo, otros jueces sepan que hacen un buen trabajo,
No les preocupa gran cosa lo que los profesores de derecho piensen de ellos. En pocas palabras, a veces queremos atiborrarlos de doctrina en el momento equivocado. El momento real para poder generar un pensamiento penal, para poder transmitir eso en el litigio, en la cátedra, en la investigación, es precisamente mientras se transmite a los jóvenes en el aula. Ahí es donde se debe transmitir y discutir el pensamiento para que sobre esas bases poder llevarlas a la práctica. Creo, sin duda, que se trata de una obra luminosa que debemos de celebrar todos, que celebro en lo particular porque les digo, además vivimos en un tiempo en que la investigación no se le ha dado la importancia que merece y más en estos campos. Nosotros vivimos el derecho penal en las calles y de ahí podemos obtener muchísima información. Este libro nos clarifica en qué mundo y en dónde estamos parados. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Nava por su intervención. Es el turno del senador de la República, coordinador del grupo parlamentario del PRD, a quien agradecemos de forma especial por la coordinación y organización del presente evento. Doctor Miguel Ángel Mancera. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos y cada uno de los integrantes de esta mesa de presentación del libro del doctor Daza. Agradecer, por supuesto, al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien es uno de los magistrados que desde mi punto de vista personal conoce más de dogmática. Tiene varias resoluciones que son muy puntiagudas, diría yo. Una de ellas, que recuerdo muy bien y que fue un tema muy álgido, es el del agente provocador. Una sentencia que habla del agente provocador y que en su momento era un tema muy complicado porque lo que se hizo en esa ocasión fue plantear un operativo en donde gente que simuló pertenecer al narcotráfico convenció a empleados bancarios para que se lavara dinero y así se realizó. Estoy hablando de una acción concertada con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y así se llevó a cabo. Detalles más, detalles menos, fueron detenidos muchos mexicanos por ese operativo. Ellos pensando que de veras estaban teniendo una relación con narcotraficantes para lavar dinero. Pero ahí, en esa sentencia, se puso de manifiesto algo que es muy interesante. Cuando no había una voluntad directa de dolo de los agentes, me refiero a los empleados bancarios, para realizar la conducta, sino que fueron provocados, se llegó a la provocación de delito que marca un hilo muy delgado respecto de lo que es el acto encubierto. O sea, un acto encubierto que puede autorizar el procurador, actualmente nuestra legislación lo permite, trabajar con agentes encubiertos. Es muy diferente que trabaje el agente encubierto y descubra el delito a que se provoque la realización del delito. Y esa sentencia decretó, hasta donde yo recuerdo, parte de la libertad de alguna de estas personas por haber incurrido en la provocación de delito. Y esa es una muestra nada más de otras que tiene de actualidad, incluso que son emblemáticas para las mujeres. Yo después me voy a ocupar de algunas de ellas en unas reformas que estamos planteando. Así que para mí es verdaderamente un motivo de gran gusto que esté aquí el magistrado. Nieves Sanz, pues es una gran amiga, una
experta también en el derecho y en el derecho penal. Hoy ha participado con el carácter de amiga del doctor Daza, de amiga nuestra, pero es una doctora que conoce muchísimo. Yo recuerdo que estuve en su examen, tuve la fortuna de estar en su examen en Salamanca y te dieron cum laude, si no mal recuerdo, en ese examen, doctora. Y fue una de las caras amables, una bella mujer que nos recibía en Salamanca cuando llegábamos, pues al menos en mi caso con cierta preocupación, porque llegas a una universidad extranjera, a un nivel de posgrado y siempre llegas pues esperando a ver qué te vas a encontrar. Y en esa ocasión llegamos con el doctor Daza y obviamente Nieves nos facilitó todo ahí en Salamanca para poder realizar una estancia correcta. Y fue parte del motor que después nos llevó a ir más allá. El doctor Daza tiene esa facilidad y por eso que en la presentación precisamente de Alberto Nava lo notaba yo, porque tiene esa facilidad de hacer amigos y de motivar esto que es el gusto por el estudio. Obviamente en el caso de Alberto pues es un investigador del INACIPE y es una persona muy reconocida en esto de las ciencias penales. Y así con ese entusiasmo que él lo presenta, con ese mismo entusiasmo llegamos a Salamanca, 14 mexicanos de un universo pues que debe haber sido en ese tiempo de unos 300, quizá 200 alumnos. Éramos solamente 14 mexicanos. No me pregunten cómo, pero formamos una asociación de egresados de la Facultad de Salamanca y el doctor fue el presidente de los egresados, porque convencimos a todos los demás de todas las nacionalidades. El doctor les ofreció cargos, diversos cargos, que nunca llegaron, por cierto. Bueno, así es el doctor. Y la verdad es que es muy bueno para la motivación. Yo no sé cómo no se metió a la política, porque ya, quién sabe si no sería, ¿no? Ya saben usted. Entonces, pero bueno, así es. Tiene muchos amigos que lo queremos y que lo respetamos. Es una persona muy conocedora del derecho penal. Saluda a su familia que también está aquí, su hija, su hijo, y obviamente a todos sus amigos, a todos los compañeros que vienen de las diferentes clases de derecho. Muchos abogados y abogadas, ¿verdad? ¿Sí? Levánteme la mano nada más para dejar constancia cuántos abogados hay aquí, abogadas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar de algunas cosas precisamente en esta presentación. No me voy a extender mucho, pero les quiero decir y quiero motivarlos, además, para que compren el libro, por favor, para que el doctor esté más contento, porque van a comprar este libro y les va a servir mucho. Es un libro especializado, como ya se dijo aquí, pero es un libro que te va a servir para varias cosas. Te va a servir para conocer varias de las materias que integran a la teoría del delito, varias de las materias que integran a la ciencia penal, varias de las teorías que se tienen que conocer. Habla de autoría y participación en el desarrollo de su libro, habla de tentativa en el desarrollo de su libro, habla del tipo, de la teoría del tipo, y por supuesto habla de una teoría que se desarrolló con mayor potencia por Klaus Roxin y que también dio su postura en su momento Gunther Jacobs, de la imputación objetiva. Imputación objetiva que vino a cambiar la visión respecto de la autoría y la participación, y concretamente en el caso de la coautoría, que es el ejemplo y es en lo que está abonando el doctor. Entonces, él de lo que nos está hablando, nada más para tener en contexto, es de aquellas figuras delictivas que en el iter criminis se quedan en la fase, alcanzan el principio de ejecución, pero no llegan a la consumación. Estamos hablando de tentativa. Y luego nos lleva a la parte imprudente. Imagínense ustedes cuando siempre que hemos estudiado tentativa, todo el mundo afirma, y los profesores hemos afirmado, pues que tiene que ser dolosa. La tentativa debe ser dolosa porque tú deseas la realización de esa conducta y no llega a la realización de la conducta por cualquier evento. Tú disparas un arma de fuego, apuntas a la persona y no la privas de la vida, pero tu dolo es dolo de homicidio y tu tentativa es de homicidio. ¿Cómo podrías cometer
una tentativa imprudente? ¿Cómo podrías cometer una tentativa culposa? Esa es la problemática que desentraña el doctor en este libro. Y nos lleva también a los delitos de omisión, que aquí se comentó, delitos de omisión propia y de omisión impropia, o delitos de comisión por omisión. El ejemplo más claro que siempre tenemos por ahí es el caso, además, imagínense ustedes que van ahí a una playa, ¿no? Y en esa playa una mujer entra a nadar. Esa mujer va con su marido y ahora para llevarlo a coautoría va con su marido y va con sus familiares. Y del lado, en la siguiente sombrilla, están otras personas. La mujer se está ahogando. Si esta mujer se ahoga y pierde la vida, los que están al lado, si no hicieron nada, si no la ayudaron, podrían estar en una omisión simple de deber de auxilio, ¿no? Pero el marido estaría en una comisión por omisión de homicidio. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene una relación de parentesco y tiene calidad de garante. Al tener calidad de garante, tendría que haber actuado necesariamente. Ya si no actuó, pues quién sabe por qué habrá sido, ¿verdad? Porque el ejemplo siempre presta para muchas interpretaciones. Todos estos son los problemas que vienen aquí en este libro. Y llevarlo a coautoría, porque él estaba ahí, pero también entonces estaba el papá y estaba el hermano. Entonces nos va a llevar al doctor al problema de si habría una coautoría culposa en la realización de ese hecho, que además se va a una clasificación más, que es los delitos de lesión y los delitos de peligro, y todavía una más, porque hay de peligro abstracto y de peligro concreto. Y entonces, pues por eso el libro está así de abultado, porque tiene todos estos temas que son sumamente complejos. Yo os voy a platicar de un caso con el debido cuidado, porque además fue un caso real, y ustedes reflexiónenlo, abogadas, abogados. Lo vimos en el posgrado, doctor, usted recordará, un compañero de la PGR nos lo planteó. Entonces PGR era un sujeto que trabajaba en el anfiteatro del hospital, de algún hospital del ISSSTE, no recuerdo exactamente de cuál hospital, ya se acordó, ¿verdad?, del caso, doc. Y entonces, fíjense, llega un cadáver al anfiteatro, el cadáver es de una mujer. Este señor, el que estaba encargado de ahí, tenía un problema y practicaba la necrofilia. Entonces, en el momento que él iba a llegar, en el momento que iba a llegar a esa consumación de ese tipo, que el tipo penal habla de la vejación a los cadáveres, ¿no? Entonces, cuando iba a llegar a esa parte, resulta que no estaba muerta la persona, se despierta, ¿no? Entonces, entre el susto del hombre y todo el escándalo que se armó, fue detenido. El problema después fue cómo lo resuelve la teoría del delito, porque la problemática que tenían es, si analizan detalladamente, él fue acusado de violación, ¿verdad? Fue acusado de violación, tentativa de violación. Ese caso de tentativa de violación, cuando se analiza, y si ustedes lo ven, no tiene un dolo de violación. ¿Cómo lo puedes acusar de violación si no tiene dolo de violación? ¿Qué te está faltando? Te está faltando el objeto, porque no hay. Se supone que era un cadáver. Su dolo en el momento de la realización era un dolo de necrofilia, pero si analizas la necrofilia, entonces te está faltando también, pues, el cadáver. Entonces tienes ahí un dolo para tentativa de esa necrofilia, pero realmente lo que se estaba dando era una tentativa de violación, respecto de la cual en los dos casos tenías una tentativa inidónea, y si la tentativa inidónea no estaba expresamente prevista, pues la conducta era impune, ¿no? Así te puede llevar tejiendo fino con la teoría del delito. Por eso yo felicito al doctor Daza, le agradezco muchísimo la realización de esta obra, y además le agradezco muchísimo porque fue
un motor muy importante en el posgrado. Cuando yo estuve en el posgrado de la UNAM, él fue mi maestro en el posgrado de la UNAM, que nos llevó a profundizar, a abrazar con todo cariño la teoría del delito, que es, así como la acaban de escuchar ustedes, tan interesante cuando la aplicas y vas resolviendo algunos de los casos con este tejido fino. Muchas felicidades, doctor, enhorabuena. El Senado de la República se congratula por su presencia. Gracias. Senador Miguel Ángel Mancera, reiteramos el agradecimiento por la presentación de este libro y le agradecemos por sus palabras. Señoras y señores, es momento de escuchar la presentación del libro que esta mañana nos ocupa, en voz de su autor, el profesor Carlos Daza Gómez. Pero antes tengo el agrado de presentarles y hablarles un poco del autor. El profesor doctor Carlos Daza Gómez realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su primer grado de doctor con mención honorífica, siendo su autor académico el doctor Raúl Carrancay Rivas. En el año 2014 obtuvo su segundo doctorado en la Universidad de Sevilla, España, y actualmente, como mencionó la doctora Nieves Sáenz Mulas, está cursando su tercer doctorado en la Universidad de Salamanca. Tiene 3 especialidades en ciencias penales y ha sido investido doctor honoris causa en 10 ocasiones. Recibió actualmente un reconocimiento por la Universidad Complutense de Madrid por su trabajo y estrecho relación entre México y España. Es autor de diversos libros y ha realizado cátedra durante 30 años ininterrumpidamente. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al profesor Carlos Daza Gómez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero referirme primero a mis compañeros y amigos. Quiero agradecer a Nieves Sáenz Mulas, que va bajándose propiamente del avión, viene a participar en foros internacionales en Cancún, en Oaxaca, y desde luego también va a estar en nuestra Facultad de Derecho, y que le invité hoy en la mañana, le dije que si podía venir a presentar mi libro, dice con todo gusto, con todo el dolor de cabeza, el cambio de horario, en fin. Te agradezco, Nieves, que estés aquí presente. A mi querido amigo Miguel Ángel Mancera, agradecerle ser un excelente anfitrión, hacer estos comentarios, presentar el libro, te lo agradezco mucho. Debo decirles que aparte de ser un gran político, él está formado como un gran jurista y es hechura de nuestra facultad. Sacó promedio de 10 en licenciatura, en la preparatoria y en el posgrado. Entonces, cuando tuve la posibilidad de ser su maestro, vino una generación muy importante que hoy ya han ocupado cargos en el medio social y político de gran trascendencia, pero sobre todo Miguel, y es una gran omisión que tiene mi trabajo, pero le decía adrede, porque él escribió su tesis doctoral sobre la tentativa, se la dirigió Ricardo Franco, si no mal recuerdo, pero le dije que no, adrede no lo puse porque como es otro nivel que nada, no es cierto. No, fue una gran omisión porque sí lo consulté su libro, pero cuando se hizo la impresión no se pusieron, no nada más el de él, como 3 o 4, pero te prometo que la próxima edición, primero se va a escribir bien tu apellido porque ya vi que lo pusieron mal, es Espinosa con S, no con Z, y no tampoco bien, son los errores clásicos de un libro que se hace y siempre, ya que está impreso, sale todo esto. Te prometo que haré pedazos tu teoría ahora que en la próxima edición, porque todavía sigues con lo del dominio del hecho, ¿no? Sí, en fin. Lo voy a meter como antecedente histórico. A Miguel Ángel Aguilar, bueno, Miguel Ángel y yo nos une una gran amistad, yo lo considero mi maestro porque es más grande que yo, y es de conocimientos. No, realmente yo le debo reconocer que con quien he podido comer, platicar, discutir temas de dogmática de alto nivel es con mi amigo Miguel Ángel y aprendo siempre porque ha tenido una gran virtud y un gran valor.
al formarse en esta nueva tendencia de lo que es el funcionalismo, ha sido el único magistrado que ha tenido el valor de llevarlo a tesis jurisprudenciales. Y esas tesis jurisprudenciales se han vuelto jurisprudencia y han resuelto ya casos tan trascendentes como el News Divines y ya en otras resoluciones que puedan ustedes ver, y ahí están las tesis de imputación objetiva. Cuando yo la traje la tesis, que hay una anécdota buenísima de cómo aprendí imputación objetiva en Salamanca con el rector, en ese entonces Verdugo. Lo que pasa es que con el cambio de horario estábamos tomando la clase, y lo voy a platicar porque lo comenta mucho Miguel. Llegamos de comer, tomamos un poquito de vino, llegué a la clase y empezó a hablar el rector y yo veía que se alejaba el rector. Y entonces después de unos minutos reacciono y le pregunto qué es la imputación objetiva y me dice, tengo 2 horas hablando sobre imputación objetiva. Y entonces se me marcó para estudiarla y es como la traigo, la plasmo en el libro y de ahí empieza una gran discusión porque hay maestros aquí en México, omito nombres porque son gente muy importante, que no aceptan la imputación objetiva, todavía siguen en su teoría del funcionalismo, del causalismo valorativo de 1870, otros de 1930 y siguen disfrutando su teoría. Entonces, ese es el gran logro de Miguel Ángel Aguilar, que ha tenido una gran formación de juristas, de jueces y actuales magistrados y que lo ha llevado. Mi amigo y hermano, mi querido Alberto Nava, yo creo que es el número 1 en delitos cibernéticos, no que los haga, sino que es el que ha escrito más, es el que más ha escrito sobre delitos cibernéticos a nivel nacional e internacional, pero además ha ido a Alemania, ha participado en foros internacionales y ha escrito muchísimas obras. Yo digo, ¿qué haces en tu vida? Nada más escribir y escribir. Pobre Monse, que está aquí, su hija, la trae ahí para todos lados. Yo creo que es la única que entendió mi libro, porque además hay fotos donde sale que trae mi libro para todos lados. Entonces, algo tiene ese libro. De veras les agradezco que vengan a hacer esta presentación. Déjenme iniciar, y voy a ser también breve por el tiempo, con un pensamiento que yo creo que cuadra en este momento. Nada hay más difícil de manejar, más peligroso de conducir o de éxito más incierto que el tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Porque el innovador tiene por enemigos a todos aquellos quienes han prosperado bajo las condiciones viejas y como defensores tibios aquellos quienes pudieran prosperar bajo las nuevas. ¿Qué significa esto? Cuando yo empecé a dar clases en 1986 y después en posgrado en los 90, yo hablaba del funcionalismo, y todos me tiraban de a loco, me decían, es que quieres lucirte, quieres meter esas teorías. No, lo que pasa es que a mí me convencí ese sistema, desde que yo lo leí, porque además hoy ustedes aprietan un botón y les baja todos los libros y los tienen ustedes en PDF y los pueden conseguir. Pero en la época de las cavernas, cuando a mí me tocó estudiar junto a los dinosaurios, entonces no me refiero a Ricardo Franco y a todos los grandes maestros, porque fueron mis maestros todos ellos. Ricardo tiene 91 años, Carrancá tiene 89, ¿no? Creo que Ricardo cuando dijeron hágase la luz, él subió el switch. Entonces, realmente me llevo así con ellos porque los quiero y me han formado y he tenido la suerte de tener los grandes maestros del causalismo valorativo. Y entonces en ese orden, cuando me dirige la tesis el doctor Carrancá, yo le digo, oye Raúl, no estoy de acuerdo con tu postura dogmática, quiero que me dirijas la tesis doctoral, voy a hablar sobre la culpabilidad en el causalismo, en el funcionalismo y en el finalismo. Y me voy a enfocar en el finalismo para dar el otro paso al funcionalismo. Me dice, mira, la verdad, aunque no estés de acuerdo conmigo, te la voy a dirigir. Y sí, efectivamente tuve la posibilidad de tener al gran maestro como mi tutor académico. Cuando me doctoro, pues normalmente la gente se siente muy contenta porque ya tiene un documento, pero cuando tienes un compromiso académico con los alumnos y te das cuenta que los alumnos cada día te preguntan cosas más complicadas, y aquí hay varios maestros que les agradezco que me acompañen, Jorge Delfín, está Joel, están muchísimos amigos, está Irving, están grandes maestros y catedráticos. Entonces, tienes el compromiso de tener que estar estudiando. Está también Erika Bardales, está Arcos, maestros de nuestra facultad, jóvenes, que es la nueva camada que da la Facultad de Derecho. Y lo interesante aquí es que uno, si no está preparado, no está formado, no es por el gusto o el bluff de tener un doctorado, sino es la necesidad de estar preparado. Y entonces cuando yo dije voy a hacer un segundo doctorado, mi gran dilema era sobre qué voy a escribir. ¿Voy y hago un estudio dogmático sobre la violación como hacen mucho para ir a traer un documento de Europa? No, eso
solo escribe mi hijo que tiene 10 años. Entonces, no, hay que escribir o hay que ir por cosas que realmente… Entonces, la experiencia durante los años, porque pocos saben, pero sí trabajé en el gobierno, fui 5 años Ministerio Público, 2 años proyectista de sala y 2 años proyectista de juzgado penal, que eso normalmente no viene en mi currícula, pero nos hizo morder el polvo del expediente y el polvo de los libros. Y en uno de ellos empecé yo a analizar, y un caso que fue muy sonado para mí fue el de una mujer muy guapa que va al lado del conductor y le empieza a decir, acelérale. Si le aceleras te voy a dar un de regalo doble. Pues aquel sujeto, como todos los que somos así, pues somos frágiles en el carácter, le pisamos al pedal y aceleramos. Bueno, en este caso él acelera, quiere ganarle el cruce a otro vehículo, pierde la apuesta y chocan y mata a los del otro vehículo. Aquí lo importante es que me di cuenta que hay un concepto unitario de autor dado de un causalismo valorativo, arcaico y obsoleto. Y entonces no puedes entender la culpa más que en un concepto unitario de autor. Solamente es culpable uno, el que realizó el hecho materialmente. Y entonces de ahí me nace la inquietud si podría haber gente, qué acción realizó la persona que fue la que indujo al otro a realizarlo, porque realmente lo está induciendo a título culposo. Y sin embargo, el derecho penal no la sanciona. Y no se vayan tan lejos. Aquí afuera van a encontrar al viene, al aguas, no al que… Véngase al franelero. ¿Y ese sujeto qué hace? Domina el hecho, en palabras arcaicas y obsoletas de nuestro querido amigo, domina el hecho de decirle, vente hacia atrás. Vente. Y de repente, otro vehículo viene y choca. ¿A quién van a sancionar conforme está nuestra legislación? Pues al conductor del vehículo, porque el reglamento de tránsito dice que no puede echar a andar hasta que no se cerciore que no haya una persona o que pueda cargar todo ese rollo. Y entonces, la conducta del sujeto que le dice, viene, dice, pues yo no tengo la culpa, usted viene manejando. Sin embargo, desde mi punto de vista, ahí hay responsabilidad a título de inducción, a título culposo, punto. Así es como lo manejo. Y otro ejemplo que también me marcó y que fue la base de este trabajo, fue uno que pasó en el Seguro Social. Llega una señora, y por cierto, ahora que presenté el libro en el Poder Judicial Federal, un señor del público se levantó y está grabado, y dijo, mi hija, yo llevé a mi esposa al doctor y tenía el embarazo de mi hija con 4 o 5 meses. Y los doctores, el padre y el hijo de doctores de mucho prestigio, que omitió el nombre, nada más le hicieron una revisión así rápida y le dijeron, el producto está muerto. Le dieron medicamento para empezar un proceso para sacar ese producto, pero él, cuando la llevaba a su casa, se puso más grave la señora y entonces la lleva a otro hospital. En el hospital sí le hacen los estudios, ven que no está muerto el producto y entonces le dan medicamento con el cual logran salvar la vida. Y entonces aquí queda como una situación de responsabilidad médica nada más. Y yo lo que planteo en esto es que puede haber tentativa culposa de homicidio, coautoría porque es el padre e hijo, y desde luego hay una forma imperfecta de ejecución que llevaba a fatalmente afectar el bien jurídico tutelado, que era la vida. ¿Qué sostiene a la tentativa, que fue su tesis doctoral de Miguel? El disvalor de la acción y el disvalor del resultado. Disvalor de la acción, sustento para la tentativa imposible, en la cual el sujeto se va a sancionar no lo que hizo, sino lo que quiso. Hay un ejemplo de Sansinetti en su libro, el que se llama El ilícito penale, en donde él dice lo siguiente, dice que está el papá, están los 2 hijos, y les dice, tápense los ojos porque les voy a dar una sorpresa. Entonces saca a sus 2 hijos, el de 10 años y el de 12, y ven un carro flamante convertible color rojo espectacular. Le quería enseñar el carro. Entonces el más pequeño toma una piedra y se la avienta. Y la escena es en cámara lenta, que va la piedra directo a ese carro flamante, el papá con unos ojos, el otro hermano preocupado, y la piedra pega en un lugar donde no le causa absolutamente ningún daño al vehículo. Pero aún así el papá toma al menor, al chiquito, y cuando le va a empezar a golpear, le dice el hijo, el de 12, espérate, ¿por qué le vas a pegar si no le pasó nada al carro? Y entonces tenemos ese claro ejemplo de Sansinetti, donde habla del disvalor de la acción y del resultado. Ahí sancionaríamos al menor por la sola voluntad de querer causar, independientemente de que no causó ningún daño.
Y el desvalor de resultado, que es el que sostiene la mayoría de las diversas legislaciones, es que solamente cuando se pone en peligro, se causa un daño, es cuando se debe sancionar. Ahí tenemos ya la formación. Entonces, dado de esto, yo tuve que crear o adaptar la parte normativa, no de Jacobs, sino de Roxin, que es el que más me convence, usando un poco el método ontológico y el método normativo para sustentar esta postura, porque si no meto el método normativo, no podría yo soportar este tipo de conductas. Y entonces, mi propuesta en este libro es clara y es sencilla. De cada capítulo de lo que es la tentativa, la coautoría y la participación, doy una postura personal. En la parte de la tentativa de la coautoría culposa, yo sostengo el criterio de que hay dos sujetos que pueden participar y se puede ver hoy con lo que pasó con el sismo de hace 2 años. El RO y el arquitecto, que son los que llevan la construcción. Ambos tienen, con criterio cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, una forma para poder construir un edificio. Y si ese edificio se cae, entonces pueden ser penalmente responsables a título de coautoría culposa ambos. Y sin embargo, nuestra legislación no lo prevé y deja impune esas conductas. Por eso tuvieron que meter indebidamente el dolo eventual, para poder justificar y que auguro que van a ganar sus amparos todas las personas que lo interpusieron y que fueron consignadas por dolo eventual, que lo van a poder ganar porque ya hay antecedentes como es el de Lobombo, en también que al dueño le metieron por el homicidio de diversas personas a título culposo y él demostró que él no tenía esa relación y que también demostró que no incumplió el deber objetivo de cuidado y por lo tanto no le pudieron meter el dolo eventual y quedó en un simple homicidio culposo. En cuanto a la cuestión de fondo de este libro, yo quiero decirles que ha sido bien aceptado porque ha sido muy criticado. El día de mi examen doctoral en Sevilla, eran de 5 del jurado, 2 me dijeron abiertamente, no estamos de acuerdo con tu postura. Te vamos a dar mi voto de cum laude por una razón, porque tú creas tu metodología y sustentas, y dentro de tu estructura, con eso sustentas tu postura. Que eso no quiere decir que tú no tengas la razón o que tengas la razón, simplemente que no estoy de acuerdo con ella. Luego otro que es Juan Carlos Ferrer dijo, yo creo que tu postura sirve para los delitos económicos, toda la parte de los delitos económicos financieros se pueden utilizar estas posturas. Y tenemos ya en lavado de dinero, en lavado de activos, cuando el dueño del banco, que es ajeno o que tiene participación, si el del banco le traen dinero y no toma las debidas precauciones de la procedencia lícita o ilícita del dinero, entonces incumple un deber objetivo de cuidado. Y la pregunta es, ¿también comete el delito de lavado de dinero él a título culposo? Y ahí vamos viendo ya todas estas posturas que hoy en día se tienen que ir valorando, porque como el derecho evoluciona, pero también la delincuencia evoluciona. Un ejemplo de la vida práctica puede derrumbar toda una biblioteca completa y toda la serie de jurisprudencias. Punto. Hoy los casos prácticos, y por eso en mi clase y los que son mis alumnos, se darán cuenta que siempre parto de ejemplos para poder explicar o solidificar la teoría. Si esa teoría no me está dando solución a los casos prácticos, no sirve, es ineficaz. Y ya lo dicen los clásicos. Yo no me quiero alargar, porque hoy me sentí como la luna de miel. Tengo muchas ganas de llegar y cuando llego no sé por dónde empezar. Entonces, había tanto de qué hablar en tan poco tiempo que realmente me sentía hoy, me sentía muy presionado en el sentido de decir, ¿hasta dónde puedo explicar un tema tan complicado? Es complicado y es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que si partimos de la teoría causalista, no lo vamos a poder entender. Si partimos de un mundo normativo, está el sustento dado y pueden hacerlo con la teoría de Jacobs o de Roxin. La diferencia entre Jacobs y Roxin es muy sencilla. Roxin sí combina los métodos de estudio y dice que es ontológico y normativo. En cambio, Jacobs dice que todo es normativo, la norma por la norma para la norma, e inclusive es el único que desde 1930 con Belzel es el segundo que cambia toda la estructura sistemática de la teoría del delito, diciendo que ya no hay teoría del delito como delito en sí, sino como imputación objetiva. Y dentro de la imputación objetiva maneja los niveles de imputación de la acción, imputación de la punibilidad. En fin,
que este trabajo. Quiero cerrar mi participación, y permítanme leer esto, con un pensamiento de Piero Calamandrei, y que va dedicado al Senado. Quien recapacita en peso de dolores humanos que está encomendado a la conciencia de los jueces, se pregunta cómo, con tarea tan tremenda, puedan dormir por la noche tranquilos. Sin embargo, el sistema de legalidad interpretado demasiado escolásticamente, con la ingeniosa mecánica del silogismo judicial, parece hecho a propósito para quitar al juez el sentido de su terrible responsabilidad y ayudarlo a que duerma sin pesadillas. Hay en la plaza un ahorcado, condenado a muerte por un juez. La sentencia ha sido ejecutada, pero la sentencia era injusta. El ahorcado era inocente. ¿Quién es el responsable de que se haya asesinado a aquel inocente? ¿El legislador, que a su ley estableció en su abstracto la pena de muerte, o el juez, que ha aplicado en concreto? ¿Quién es el responsable de que se haya asesinado a ese inocente? El legislador y el juez, uno y otro, encuentran el medio de salvar su alma con el pretexto del silogismo. El legislador dice: no tengo la culpa de esa muerte, puedo dormir tranquilo. La sentencia es un silogismo del que he construido tan solo la premisa mayor, una fórmula hipotética, general y abstracta, que amenazaba a todos, pero no hería a nadie. ¿Quién ha sido el asesino? Ha sido el juez, porque él ha sacado de las premisas inocuas la conclusión mortífera, la lex especial, que ha ordenado la muerte de ese inocente. Pero el juez dice a su vez: no tengo la culpa de esa muerte, puedo dormir tranquilo. La sentencia es un silogismo, del cual no he hecho yo más que extraer la conclusión de la premisa impuesta por el legislador. Quien lo ha asesinado ha sido el legislador con su ley, que era ya una sentencia general, que también comprendía la conducta de ese inocente. Lex especial, sentencia general, así legislador y juez se cargan el uno al otro la responsabilidad y pueden dormir uno y otro tranquilamente, mientras el inocente oscila en la horca. Muchas gracias. Doctor Carlos Daza, como siempre es un gusto escucharle con esa simpatía que lo caracteriza. Muchas gracias y felicidades otra vez por la obra. Bueno, pues sabemos que habrá muchas inquietudes sobre el tema, dudas, y como dice el propio doctor, vamos con la parte de preguntas y evasivas. Entonces, daremos inicio a un bloque de preguntas y respuestas, 4, máximo 5 preguntas, por lo que si alguien desea participar o hacer una pregunta directa a alguno de nuestros ponentes, al autor, le pedimos que levante la mano y mencione su nombre y de dónde nos acompaña. Buenos días, mi nombre es Jaime Rivera, yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letras y quería preguntar acerca de este recurso retórico, si funciona simplemente para particulares o también se podría aplicar a asociaciones, instituciones. Por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco, ya hubo un daño desde los 4 policías, la joven, y siguió creciendo en la manifestación. ¿No hubo omisión del sector, de la investigación, de la fiscalía? ¿No hay omisión? Porque este daño puede seguir creciendo, ¿no? ¿O simplemente se le aplica a los particulares este recurso retórico? Es mi duda. Gracias. Muchas gracias. Nada más, si me puedes aclarar, es el caso de Azcapotzalco, pero sí, de 4 policías. De que los acusan de violación, sí, y que luego ocasionó los disturbios. Sí, sí, 4 policías con la joven. En dogmática nosotros tenemos como principio que puede haber anticipo de curso causal, desvío de cursos causales, reemplazo del curso causal. Esto tiene que ver con lo que tú planteas, porque si un hecho se consuma donde supuestamente 4 policías violan a una persona, es un hecho mismo. Las consecuencias ya son hechos diversos. Entonces, tú tienes que ir viendo cómo se da ese hecho y cómo lo vas a seleccionar. Entonces, en la estructura,
tú hablas de que se pueda crecer, pues es que una cosa es la consecuencia social que tiene, que le llamamos nosotros la antijusticia material, por la repercusión y dañosidad social del impacto de una muerte o de una violación de una persona, y otra, el hecho mismo. Aquí yo creo que también la Procuraduría ha salido, y quiero usar palabras para no ofender, en el sentido que ha sido ineficaz para la integración de un expediente tan sencillo. ¿Por qué? Porque en los delitos de violación, la sola imputación de la víctima, aunque haya negativa a los demás, es suficiente para poder tener a las personas. Entonces, no han explicado si no se ubica a las personas, si no se tiene la identidad de las personas, o simplemente o ella misma no ha ido a ratificar. Si no ha ido a ratificar, no necesita, porque con la sola imputación que hizo es suficiente para llevarlo en un delito de oficio. Entonces, eso es lo que yo creo que la sociedad le está creando un problema. Cuando no se aclaran ese tipo de cosas, pues tienes las consecuencias. Y ahora que las mujeres vayan y destrocen, a ellas sí las persiguen, a ellas sí las ubican y a ellas sí las pueden procesar, que eso es lo interesante. Y a los sujetos que le están imputando una violación, siguen impunes. Entonces, esto es el reclamo social y esto yo creo que es lo que está pasando en este momento. Por eso pierden credibilidad ante las autoridades y la sociedad es lo que está repudiando, que no hay respuesta de las autoridades. Yo creo que es ineficacia en la integración de un expediente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre el libro, sobre las ponencias? Si no es el caso, bueno, pues agradecemos y continuaremos con la entrega de reconocimientos a nuestros ponentes. Agradecemos su intervención y su ponencia al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, el cual será entregado un reconocimiento en manos del senador Miguel Ángel Mancera. Del mismo modo, agradecemos a la doctora Nieves Sanz Mulas por su participación en este evento. Doctor Alberto Nava Garcés, gracias por acompañarnos. Y por último, un reconocimiento al autor, doctor Carlos Daza Gómez. Sí, está bien. Para concluir esta ceremonia, el doctor Mancera nos dará unas palabras. Muchas gracias, fue un honor ceremoniar este evento. Sí, es por alusiones personales del doctor, para los legisladores, y luego viene el magistrado por los juzgadores. No, es simple y sencillamente para agradecer también a todos los organizadores, a la maestra, que estuvo muy atenta también en la organización, a todo el equipo del grupo parlamentario que ha estado participando, y a todos ustedes, a todos, sobre todo ustedes que hacen posible este evento con su asistencia, a todos los compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM, de las diversas materias y de los diversos grados de estudio que nos están acompañando, al público en general. Al canal del Congreso le agradecemos también a nuestro compañero, muchas gracias por la cobertura, y a los medios de comunicación por su presencia, a todos, y felicitamos de nueva cuenta al doctor Daza. Muchas gracias, que la pasen bien. Sustentar el criterio partiendo de supuestos de hecho, construyendo normativamente la estructura y fundamento de la culpa para temas tan complejos como son la tentativa,